Espero que este repaso demore 50 minutos para que el tiempo sirva para dar las guías del parcial. Entonces tenemos lo que hemos visto para este parcial: geomorfología de la cuenca. Vimos en la parte de geomorfología de la cuenca lo que es los temas de geomorfología, principalmente área, coeficiente de compacidad, factor de forma. Todos estas variables hasta este punto, hasta factor de forma, este tema se vio en el primer parcial, incluyendo el orden de las corrientes de agua. Factor de forma y el orden de las corrientes de agua. Todo esto abarcó los temas del primer parcial y fácilmente pueden aparecer preguntas de estos temas en este parcial. Todos los parciales son acumulables, tengan eso en cuenta, todos los parciales son acumulables. Vimos entonces adicional para este nuevo parcial, el segundo, vamos a tener densidad de drenaje, extensión media de escorrentía superficial, sinuosidad de una corriente de agua, la pendiente de la cuenca. Vamos a hablar de la pendiente y de las características de pendiente de la cuenca. Vamos a ver lo que es la curva isométrica, y todo esto que estamos hablando ahora, una vez hagamos el parcial, inmediatamente el taller que están haciendo, el trabajo que están haciendo en AutoCAD, van a ponerse a calcular todas estas variables que tenemos aquí en la cuenca que están analizando. ¿Está claro? Todas esas. Además de estos temas, vamos en este parcial, a evaluar las pendientes de la corriente. Las pendientes de la corriente ya no es la pendiente de la cuenca, sino la pendiente de la corriente, pendiente S1, la pendiente S2, pendiente media ponderada, y la pendiente S3 también. Las tres pendientes, características de todas estas pendientes y el análisis que se hace en las corrientes de esa. Además, en la última clase, en la semana pasada, nosotros vimos la definición de escorrentía superficial. Entonces, esa escorrentía superficial, veíamos la definición de escorrentía directa, exceso de precipitación, perdón, exceso de precipitación, y la forma de medir la precipitación, que era una I minúscula como la simbolizamos, que hablamos de la intensidad de la lluvia. Esta I de intensidad de la lluvia, sabemos que las unidades de esa I es unidades de longitud sobre unidades de tiempo. Y hablábamos de milímetros o pulgadas por horas o por segundos, ¿cierto? Milímetros, centímetros o pulgadas en cuanto a las longitudes, y unidades de tiempo podían ser en horas, horas, minutos o segundos. ¿Está claro? Entonces, esos son los temas adicionales que tenemos para este segundo parcial. Un parcial extenso y es interesante, y vamos a ver hoy cómo lo vamos a abordar. Empezamos a ver divisoria de aguas. Esa es una definición. La línea divisoria de aguas, característica de la línea divisoria, te determina los límites de la cuenca y te representa los lugares más altos en la cuenca. Te ayuda a definir los puntos donde la corriente drena hacia la cuenca que estamos analizando o hacia una cuenca vecina. Esas son las características de la línea divisoria de aguas, además de todas las que hemos conversado en clase. La divisoria esta de aguas, existe la divisoria topográfica superficial, que es la que estamos analizando en el taller, y vamos a analizar la divisoria freática o subterránea, que esa corresponde a la que vamos a ver más hacia el final del semestre, cuando veamos el capítulo de aguas subterráneas. Entonces, hasta ahora hemos visto la línea divisoria, en este caso, en la representación del esquema que nos deja el libro de Monsalve. La línea divisoria es todo lo que te determina a ti qué cantidad de agua está dentro del área de la cuenca que estoy analizando, y que esta área de la cuenca tiene un solo punto de salida. Esa es una de las características y de definiciones de la cuenca. Tiene
una sola salida. Y esa sola salida es la que me da eh, las características de la cuenca como tal, para a partir de ahí empezar a delimitar y a definir los límites de la cuenca. Y todo esto sería la línea divisoria. Esa es una característica. Les compartí la información del IDEAM y tanto en el, perdón, tanto en Sabio como en el Syllabus les compartí las páginas donde podrían consultar estos mapas y podrían consultar cierta información disponible aquí en Colombia. Ingeniero civil que trabaje la parte hidrológica y la parte hidráulica debe tener conocimiento de dónde está la información disponible. Entonces, una de las entidades que comparten toda esta información es el IDEAM, ¿cierto? El IDEAM también nos ayuda a tener conocimiento de las características generales de cómo se ha dividido en el país desde el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que dirige todo esto que nos presenta, cada una de las cuencas en las diferentes regiones de Colombia. Tenemos la región Caribe, la región Magdalena, Orinoco, Amazonas y Pacífico. Cada una de estas regiones entonces va a tener sus cuencas. Todas estas que vemos aquí son las cuencas más grandes, las cuencas principales del país. Cada una de estas cuencas tendrá sus características morfométricas. Tenemos entonces, les dejaba como ejemplo aquí el esquema que aparece en algunos textos como el esquema de la cuenca, donde tienes las diferentes corrientes y en este esquema específico los números representan el orden de las corrientes, este que tenemos de este lado. Mientras que yo les dejaba el ejemplo de una cuenca real con unas curvas de nivel. Entonces espero que todos ya entiendan el concepto de las curvas de nivel y sus características y cómo se determinan todas estas líneas de corriente. Aquí les dejo de tarea para que ustedes ensayen y revisen si estas líneas divisorias que yo determiné en esta cuenca real del proyecto, que yo les decía que en este punto íbamos a diseñar un pontón o un puente para que por aquí, por esta zona, se necesitaba que pasara una vía, una carretera que se estaba construyendo en una zona rural. Entonces, yo necesitaba esta corriente que la identificó la topografía del proyecto, la identificó en los planos, pues yo necesitaba determinar eh, la cuenca para empezar a estimar los caudales que pasaban por aquí y poder diseñar la estructura hidráulica hasta aquí. Entonces, esta imagen que yo les compartí, que también está en Sabio, en las notas de clase, yo hice esta delimitación de las curvas de nivel, ¿cierto? Perdón, de la línea divisoria, esta delimitación de la línea divisoria y este delineamiento de las líneas de corriente. Algunos de los estudiantes me preguntaban, profesor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, en el taller, lo que ustedes debían hacer era algo más o menos como esto que tengo yo aquí. Yo les dije en algún momento de la clase y en los videos que les compartí, yo les decía, es que tenemos unas líneas divisorias internas. Esta línea que está aquí, por ejemplo, que estoy señalando, es una línea divisoria interna. Todas tenemos estas líneas divisorias internas. Estas líneas divisorias internas te están definiendo un momento en que el drenaje está escurriendo hacia un lado o hacia el otro de la línea. Entonces, de esta forma, nosotros podemos determinar las líneas divisorias internas que ustedes deben tener determinadas en el taller, ¿cierto? Pero van a tener la línea divisoria de la cuenca que te ayuda a determinar toda el área de la cuenca, y eso te va a dar unas características. Entonces, de esa forma, vas a tener tú las características de las líneas divisorias y de las líneas de corriente y de las líneas divisorias dentro de una cuenca. No sé si alguien me iba a decir algo, pero ahí he escuchado el micrófono. Bueno, esas son las características de la línea divisoria y las líneas de corrientes.
¿Para qué nos sirven las características morfométricas? Cuéntame, ¿quién me habla? ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Dígame. Ok, nada, se activó un micrófono por ahí, no sé. Ok, características morfométricas de la cuenca. Entonces, ¿para qué la analizamos? En algún momento, no sé si en la clase con ustedes o con otro curso, yo les compartí el video, entre otras cosas. Les recomiendo que vean los videos completos hasta el final, porque al final me hacen muchas preguntas. Entonces, les recomiendo que vuelvan y los vean completos hasta el final. Característica importante de saber y de conocer la morfometría de la cuenca. Eh, la respuesta de la cuenca depende de estas características. Algunos de ustedes me preguntaban si hay valores de escorrentía estimados o si un valor guía, y yo les decía no. Y esa es una de las cosas que nos hace un poco difícil la hidrología. Con respecto a esto, no hay valores porque todo depende de la respuesta de la cuenca, y la respuesta de la cuenca va a depender de la morfometría. ¿Ya? Va a depender de las características morfométricas, de las características de permeabilidad de la cuenca, del área de la cuenca, etcétera, de sus pendientes. Entonces, de todas estas características va a depender la respuesta de la cuenca, y de esa forma, teniendo en cuenta la respuesta de la cuenca, es que se van a dar los caudales que podamos obtener en un evento de precipitación. En estas características, entonces, nosotros analizamos el área, toda el área dentro de la línea divisoria, y empezamos a analizar las características de forma. Estas características de forma, la primera que analizamos es el coeficiente de compacidad. Y el coeficiente de compacidad, entonces, es un valor numérico que va a depender del perímetro y del área de la cuenca en cuanto a sus cálculos, pero lo que me va a decir el coeficiente de compacidad es que qué tan redonda es la cuenca, qué tan redonda es la cuenca. Entonces, este coeficiente de compacidad, eh, entre más cercano esté a 1, pues más redonda va a ser la cuenca. Entre más cercano esté ese valor a 1, más redonda va a ser la cuenca. El valor de 1, siempre he dicho, es la piscina de tu casa cuando hagas una piscina completamente redonda, lo cual en la realidad pues es imposible. Les repetí que cuencas con una forma muy similar a esta, yo he obtenido cuencas muy similares a esta, en una forma muy parecida, y con esta forma, las cuencas a mí me han dado eh, coeficientes de compacidad del orden de 1.30 y algo. 1.30 y algo, y he tenido del orden de 1.28 o 29. Entonces, esas son más o menos redondas, más o menos redondas. Unas muy similares, un poco más redondeadas en esta zona y un poco más redondeadas en esta zona, un poco más redondas, pues me han dado mínimo, un coeficiente de compacidad de 1.23, 1.24. No he obtenido coeficientes de compacidad más cercanos a 1 o inferiores a 1.23, 1.24, no he tenido valores inferiores. Los valores mínimos que yo he obtenido en mi experiencia han sido esos. Entonces, la cuenca que ustedes están analizando van a tener que calcular el coeficiente de compacidad, y yo necesito que ustedes me cuenten qué tan redonda es esa cuenca una vez lo calculen. Entonces ustedes van a necesitar el perímetro, que ya lo deben tener, y el área, que ya la deben tener también identificada. Entonces calcular el coeficiente de compacidad es simplemente aplicar esta ecuación. Tenemos entonces que el factor de forma es el segundo parámetro normalmente que se calcula en las características morfométricas de una cuenca. Bueno, vale recordar que entre el coeficiente de compacidad sea más cercano a 1, esto lo que te quiere decir es que los caudales van a tender a ser mayores. Entonces,
si el coeficiente de compacidad es menor, entonces los caudales van a ser mayores. Entre menor sea el coeficiente de compacidad, o lo que normalmente yo grafico como si el coeficiente de compacidad disminuye, lo normal que sucede es que los caudales van a ser más altos. Esa es una característica del coeficiente de compacidad. Entonces, entre dos cuencas que tengan, por ejemplo, la misma área, etcétera, pero una de las dos en sus características de impermeabilidad, de área, todo lo demás es igual, pero su coeficiente de compacidad es diferente, la que tenga menor coeficiente de compacidad es la que va a tener mayores caudales. Factor de forma, entonces tenemos que el factor de forma es la relación de la cuenca con la longitud axial. Entonces hablábamos un poco de unas corrientes normalmente con longitudes axiales muy largas, es porque su corriente es muy larga, entonces normalmente tiende a tener tiempos de concentración muy largos. Y un tiempo de concentración muy largo te representa menores caudales. Entonces, lo que normalmente simbolizamos como T sub C, tiempo de concentración, T sub C, tiempo de concentración. Si el tiempo de concentración disminuye, o sea, tiempos de concentración muy cortos, lo que normalmente yo voy a tener como respuesta en la cuenca son caudales muy altos. ¿Por qué? Porque toda la cuenca va a drenar fácilmente a la salida. Y un tiempo de concentración bajo quiere decir que la longitud para ese tiempo de concentración es bajo. Y si la longitud es baja, quiere decir que este número de las características de longitud, normalmente, vamos a ver aquí, estas características de longitud, entonces, si yo tengo longitudes pequeñas, lo típico es que el factor de forma sea mayor, ¿cierto? Entonces, el factor de forma sea mayor. Entonces, para longitudes pequeñas, lo normal que sucede es que el factor de forma en longitudes pequeñas, ¿cómo va a ser? Alguien que me responda o que digan a través del chat. 1, 2, 3, alguien que active el micrófono. ¿Cómo se imaginan que va a ser el factor de forma? Aquí está la ecuación, es fácil. Si tenemos dos cuencas con las mismas características morfométricas, todas iguales excepto el factor de forma, la que tenga el factor de forma más grande, o el factor de forma mayor, es la que va a tener mayores caudales. Entonces, en este caso, el factor de forma es directamente proporcional a los caudales, diferente a lo que nos sucede con el coeficiente de compacidad. Fíjense ustedes que el coeficiente de compacidad, entre menor sea el coeficiente de compacidad, mayor van a ser los caudales. El factor de forma es mayor y me va a producir mayores caudales, ¿no? Mayores caudales, en caso de que las longitudes sean muy cortas. Las longitudes, la longitud de la corriente, por ende, la longitud axial. Por lo tanto, mayores caudales. Lo que me va a dar a mí, dentro de esta pequeña tabla que yo acostumbro a hacer en el tablero, es que el coeficiente de compacidad, que es otra de las características morfométricas, analizándola en conjunto con las demás opciones, yo voy a tener un coeficiente de compacidad para producirme mayores caudales, un coeficiente de compacidad menor. Entonces, el menor coeficiente de compacidad en una cuenca me va a representar mayores caudales. Mayor factor de forma quiere decir que tiene longitudes más pequeñas, por lo tanto te va a representar menores tiempos de concentración por ser la longitud más corta y te va a representar también mayores caudales. Entonces, son todas esas características de morfométricas de la cuenca. Entonces, para cuando me estaban preguntando varios de sus compañeros, profesor, valores de referencia que tienes
son los que te den ante el evento de lluvia. ¿Por qué? Porque tú vas a tener diferentes precipitaciones y vas a tener diferentes características morfométricas. Entonces, si la precipitación es muy fuerte, pues vas a tener mayores caudales. Si la precipitación no es tan fuerte, pues tú vas a tener menores caudales. Características importantes. Si todas las características morfométricas entre una cuenca y otra son iguales, pero te permite a ti encontrar algunas diferencias muy pequeñas en otras de las características morfométricas de todas las que tienes, te permite decir que el coeficiente de compacidad es diferente, o que el factor de forma es diferente, o que la longitud es diferente, entonces te va a permitir a ti decir cuál de las dos cuencas va a tener mayores caudales. Y ese es el objetivo, uno de los objetivos de encontrar las características morfométricas. Orden de las corrientes de agua. Listo, hasta aquí tenemos características morfométricas. El orden de las corrientes de agua. Lo que quiere decir el orden de las corrientes de agua es qué tan bien drenada podría estar una cuenca. ¿Qué tan bien drenada podría estar una cuenca? Quiere decir que tiene suficientes corrientes para evacuar el agua producto del evento de una precipitación. Eso es. ¿Qué quiere decir bien drenada? Que el agua no se va a quedar almacenada dentro de la cuenca. Esa es una de las características que tenemos. Entonces, el orden de las corrientes, vamos a tener que las corrientes que se encuentran en la parte alta de la cuenca, como normalmente se les dice, en la parte alta de la cuenca, o que corresponden al inicio de las corrientes, van a tener un orden 1. Donde se encuentran dos corrientes de orden 1, me van a generar una corriente de orden 2. Y así sucesivamente. Se van a ir aumentando el orden de las corrientes en el momento en que se encuentren dos corrientes del orden inferior. Mientras se encuentre una corriente de orden mayor con una de orden inferior, por ejemplo esta que tiene orden 3, con esta que tiene orden 2, pues la corriente va a continuar con el orden mayor, en este caso sería el 3, y esa es la característica. Cuando aquí se encuentran esta corriente de orden 3 y esta corriente de orden 3, pues me van a generar una corriente de orden 4. Esta cuenca que tenemos aquí tiene las características de un orden 4 en sus corrientes como orden máximo. Por lo tanto, el orden de las corrientes es de orden 4 y se dice que la cuenca es de orden 4 en sus corrientes. Es la corriente de máximo orden que tengamos a la salida de la cuenca. Esa es una de las características. El máximo orden de corriente en una cuenca siempre lo vas a encontrar a la salida, y es lógico, porque allí llegan todas las corrientes que estás analizando. Entonces, en algún momento en una de las clases con sus compañeros me preguntaban que, profesor, ¿cómo es esto de las corrientes? ¿Cómo son las características? Esta es la definición. Esta es la definición. La que tienes a la salida, pues a la salida vas a tener una y solo una corriente. No vas a tener varias. Todas deben llegar al punto que estás analizando. Y así lo están haciendo ustedes en el taller. El punto que estás analizando es este. Y de ahí para arriba deben en algún momento encontrarse en el camino todas las corrientes. Y te van a permitir a ti definir el orden máximo de las corrientes. Eso es lo que estamos viendo. Aparece otra característica entonces. Densidad de drenaje. Se define como la relación entre la longitud total de los cursos de agua y su área total. Entonces, es qué tanta longitud de corriente tengo por kilómetro cuadrado de cuenca. Esa es. Entonces, yo les daba estos valores de referencia. Son valores de referencia simplemente. Pueden obtener valores mucho mayores. Yo espero que la cuenca que ustedes tienen, si no me equivoco, les va a dar valores mucho mayores que este. Les va a dar valores mucho mayores que este. ¿Cierto? Porque podríamos considerar que tiene suficientes corrientes posibles y son de las características morfométricas. Tenemos que entonces una cuenca que esté bien drenada, lo más probable, vamos a colocarle aquí también dentro de la tabla, vamos a seguir haciendo la tabla,
Eh, ¿Cómo creen ustedes? Vamos a continuar aquí. Supongamos que esta es la misma tabla para caudales más altos. Entonces, tienes que una cuenca con densidad de drenaje, ¿cómo debe ser cómo debe ser la densidad de drenaje para que los caudales sean altos? Para que los caudales sean altos. Normalmente, la densidad de drenaje para que los caudales sean altos. Densidad de drenaje a la salida de la cuenca. Densidad de drenaje a la salida de la cuenca. Si pueden activar micrófono, alguien que me conteste porque no veo el chat en estos momentos. Profe, deben ser mínimos, ¿no? Densidad de drenaje alta. ¿Quién me contestó? Yo estoy preguntando cómo debe ser la densidad de drenaje para que los caudales sean altos. Me dice dos cuencas que tienen todas las características morfométricas iguales, pero voy a diferenciarlas con la densidad de drenaje, que es lo único diferente. La densidad de drenaje. Lo que te estoy diciendo es que una cuenca que tenga una mayor densidad de drenaje, o sea, que tenga muchas más corrientes, le va a ser más fácil o más difícil traer caudales aquí a la salida. La cuenca que tenga muchas corrientes, le va a ser más fácil o más difícil traer agua aquí a la salida de la cuenca. Más fácil, profesor. Más fácil. Entonces, como es más fácil, excelente, ¿quién me respondió? No sé quién fue, que se gana el punto para Navidad como Saret. Iván. Iván, excelente, Iván. Ok, Iván, me recuerda punto para la Navidad. Listo. Entonces, yo tengo que una cuenca que tenga caudales altos va a tener mayor densidad de drenaje. ¿Por qué? Porque va a tener más corrientes que le van a facilitar el agua a la salida de la cuenca. Le van a facilitar la salida del agua a la salida de la cuenca. Entonces, una cuenca con mayor densidad de drenaje, lo que esperamos es que tenga caudales más altos que una cuenca que tenga igual longitud, igual factor de forma, igual coeficiente de compacidad. Lo que esperamos es que si la densidad de drenaje me permite a mí hacer un valor diferente, de las dos cuencas, la que tenga mayor densidad de drenaje es la que podría tener mayores caudales. Entonces, eso me permitiría a mí hacer un estimativo inicial. Esa es la posibilidad de tener mayor características de densidad de drenaje. Entonces, de esa forma me sirve a mí también tener una característica morfométrica de densidad de drenaje. Tengo extensión media de la escorrentía superficial. Esta es otra característica morfométrica de la cuenca. Y esta depende mucho de la longitud de todas las corrientes. Esta también la tienen que calcular en el taller. Entonces, si yo tengo la extensión media de escorrentía superficial, quiere decir que esta característica de extensión media, en donde estamos teniendo todas las longitudes de las corrientes, que es las mismas longitudes que estamos analizando para la densidad de drenaje, ¿cierto? Es la distancia media que la lluvia tendría que recorrer en la cuenca para alcanzar el cauce. Si el agua tiene que recorrer más distancia, quiere decir que tienes menores corrientes dentro de la cuenca. Y si el agua tiene que recorrer menos distancia, quiere decir que tienes más corrientes. Entonces es muy probable que si esta longitud que estamos viendo aquí, esta L mayúscula que estamos viendo aquí, que es la longitud total de todos los cursos de agua, yo tendría que si esta longitud total de todos los cursos de agua es mayor, quiere decir que la distancia que tiene que recorrer el agua para llegar a una corriente es menor. Es menor.
quiere decir que la longitud es muy grande y si tengo muchas longitudes, pues lo mismo pasa con la densidad de drenaje. Tengo muchas longitudes. El cuento es que para la densidad de drenaje es muy favorable valores altos. Fíjense ustedes que esta longitud aumenta, entonces la densidad de drenaje aumenta, mientras que en la extensión media de escorrentía superficial está dividiendo. Entonces yo tendría que decir que la distancia que tienen que recorrer los, los, los cursos de agua, voy a entonces a ponerlo aquí con la L minúscula, voy a intentar dibujar aquí la L minúscula, asumamos que eso es una L minúscula. Entonces, quiere decir que si todos los cursos de agua, la extensión media de escorrentía superficial, tengo muchos cursos de agua, la longitud que tendría que recorrer el agua para llegar hasta la corriente más cercana es muy pequeño. Quiere decir que mi cuenca está bien drenada. Esto está bien drenado. Y si mi cuenca está bien drenada, quiere decir que yo tengo una densidad de drenaje muy alta y la cuenca está bien drenada, por lo que si la cuenca está bien drenada, tiene tensión media de escorrentía superficial baja, porque tiene una densidad de escorrentía más alta que otra cuenca, por lo tanto sus caudales serían altos. Entonces, para eso nos sirven las características morfométricas. Fíjense ustedes que aquí está en el denominador, entonces si este valor aumenta, lógicamente la extensión media de escorrentía superficial disminuye. Y esas son de las características morfométricas que tenemos. Y la extensión media de escorrentía superficial, las ecuaciones salen a partir de un rectángulo que se ha idealizado como si la cuenca fuese completamente rectangular y colocas en la distancia horizontal las longitudes de todas las corrientes. Eso lo tienen que hacer en el taller, porque yo les voy a pedir que en el taller me grafiquen el rectángulo equivalente de esa cuenca. Entonces, tienen que hacerlo, teniendo en cuenta que la longitud más corta es 4 veces la longitud media de la escorrentía superficial. La longitud más larga es la longitud de todas las corrientes. Esa es. Y entonces, de esa forma, tú puedes saber qué tanto tiene que recorrer una gota de agua que caiga en la cuenca, qué tanto tiene que recorrer en promedio para llegar a las corrientes más cercanas. Una gota de agua que caiga en cualquier parte del área de la cuenca, qué tanto de distancia tendría que recorrer. Este rectángulo representa lo siguiente: todos los puntos que estén más alejados de las corrientes, en promedio, los puntos más alejados de las corrientes tendrán que recorrer 2 veces la distensión media de escorrentía superficial. Aquí está. Esos serían los puntos más alejados de las corrientes. Normalmente los puntos más alejados de las corrientes, pues tenemos como esta zona que está aquí, estarían muy cerca de las líneas divisorias. Entonces, los puntos sobre esta línea divisoria tendrían que recorrer unas distancias considerables para llegar hasta las corrientes más cercanas. Y esas son las características que tenemos. Eso en cuanto a eso. Tenemos la sinuosidad de una corriente de agua. Entonces, ya aquí dejamos de hablar de las características generales en la cuenca y empezamos a hablar de las características de las corrientes. Entonces, las características morfométricas de la cuenca llegan hasta este punto. La extensión media de escorrentía superficial. Y tenemos que, ya empezando a analizar las características de las corrientes, yo les decía en clase que esta se puede hacer por tramos. Esta incluso se puede hacer por tramos. Entonces lo que tenemos es que la relación entre la longitud del cauce de la corriente y la longitud de su valle. Yo espero que a este momento, como ustedes han realizado ya el análisis de la cuenca del taller, ustedes han podido darse cuenta que a lo que nos referimos cuando
decimos valle es a esta característica que tenemos aquí de estas zonas que drenan hacia las corrientes. Fíjense ustedes que esta corriente que está aquí, que estoy intentando señalar, tiene unas condiciones que permiten que drene hacia la corriente. Y lo mismo que si, como esto es una divisoria interna, yo puedo tener una característica que drena hacia el otro sentido. Y así sucesivamente. Esta drena hacia este sentido. Aquí me queda un poco larga. Vamos a quitarlo porque no, para que no produzca confusión. Aquí, para que no produzca confusión, no me deja hacerlo de forma correcta. Este aquí, vamos a ver, tampoco, pero no me permite ahora en este momento porque es muy pequeño. Pero bueno, estas son las características de los valles. Los valles te están representando todas las laderas o todas las zonas que te van a permitir a ti saber que dentro de esta corriente ella va a tener un lado derecho y un lado izquierdo que le van a permitir recibir el agua de esos lados, de los lados, lo que nosotros conocemos, los lados del valle, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta tiene esta característica de este lado y esta tiene esta característica de este otro lado. Y eso es lo que nos referimos con el valle. Esas son las características del valle de las corrientes. Para estas, nosotros podemos analizar lo siguiente. Para yo saber las longitudes de los valles de las corrientes, yo podría determinar, voy a cambiar aquí, yo podría determinar lo siguiente. Yo puedo determinar la longitud del valle para la corriente principal. Supongamos que la corriente principal, la más larga, llega hasta aquí. Entonces yo empiezo a estimar las longitudes. Yo se los hice en clase en algún momento. La longitud de este valle, una línea recta de aquí a aquí, una línea recta de aquí a acá, una línea recta de aquí a acá. Perdón, ¿no? Esa sería una línea recta hacia acá, una línea recta hacia el otro sentido. Una línea, vamos a cambiar el puntero, una línea recta hacia acá, una línea recta en este sentido. Vamos a ver si me deja aquí hacer lo siguiente. Una línea recta en este sentido y tendría este tramo, por ejemplo, y así tendríamos cada uno de los tramos. Este tramo sería algo, por ejemplo, como así, y yo tendría entonces este otro tramo de la corriente, y de este lado podría estimar un tramo de la corriente de esta forma, y de este final para la corriente yo podría estimar de este punto hasta aquí y de este punto hasta la salida de la cuenca. Déjenme hacerlo un poco más. Esta característica un poco más recto aquí y tendrías este tramo para poder determinar la sinusoidal de la corriente. Entonces tú tendrías que hacer cada una de estas longitudes y podrías calcular la sinusoidal completa de toda la corriente con todas estas longitudes y la longitud de la corriente como tal que ustedes la están haciendo en el taller, o hacerla por cada uno de los tramos. Son dos cosas diferentes. Tú haces, por ejemplo, el tramo en la parte alta de la cuenca porque tú quieres analizar hasta aquí. Si tú quieres analizar hasta este punto, entonces tú puedes analizar el tramo
final de la corriente. Entonces tú tienes que hacer este tramo de aquí a aquí y este tramo de aquí a acá. Y cuando analizas estos dos tramos, tú podrías estimar la sinusoidad de ese tramo final. Y esa es la característica de sinusoidad, ¿cierto? Entonces aquí, de forma esquemática, yo he colocado la longitud del valle, una forma, en una línea recta. Yo podría hacerlo aquí, un tramo recto de aquí a aquí y un tramo recto de aquí a acá. Entonces, esa sería la LT que tenemos aquí, nos simboliza Monsalve en su libro, que es la longitud del valle. Y aquí tenemos la longitud del tramo o de la corriente que yo estoy analizando. Que quede claro, es la longitud del tramo o de la corriente que yo estoy utilizando. Este es un valor de referencia que nos da una idea de qué tan sinuosa es la corriente o no. Ojo que hay valores de estos coeficientes, de estos características morfométricas de la cuenca y de las corrientes que no pueden ser menores a 1. Hay otros que tienen que ser menores a 1, entonces deben tener eso en cuenta. ¿Cuáles pueden ser mayores a 1? ¿Cuáles no pueden ser mayores a 1? Entonces, esa es la sinuosidad de la corriente. Bueno, aquí tenía la imagen para hacerla un poco más fácil de las características de sinuosidad. Estas características para encontrar las longitudes de los valles. Entonces tú determinas cómo está drenando el agua dentro de la cuenca. El agua aquí está drenando en este sentido. Aquí drena en este sentido. Ustedes ven, aquí drena acá en este sentido. Y así sucesivamente. Te permite a ti determinar o tener conocimiento de las longitudes de los valles. Por ejemplo, aquí yo identifico estas dos últimas flechas que he colocado aquí y te permitiría a ti saber que la longitud del valle de esta corriente podrías fácilmente estimarla como este tramo que está aquí. Entonces, este tramo sería la longitud del valle de esta corriente. No sé si se alcance a ver, pero este tramo que tenemos aquí sería la longitud del valle de esta corriente, teniendo en cuenta que acabamos de identificar eh, acabamos de identificar las características estas que ayudan a determinar de dónde viene el drenaje. Te permiten saber que el valle se está moviendo o se tiene en esta zona y que la longitud de la corriente pues será la longitud de todo este tramo que queremos analizar. Este tramo que está aquí que queremos analizar. Entonces, si yo quiero analizar cómo es la sinuosidad de este tramo de corriente, yo podría utilizar la longitud de esta corriente y la longitud del valle que he colocado allí en color verde. Entonces, de esa forma encontramos la longitud del valle y la longitud de la corriente para poder estimar la sinuosidad de la corriente. Entonces, tenemos que corrientes más sinuosas pues tendrán mayores longitudes y corrientes menos sinuosas serán con menores longitudes. La longitud, entre más curva sea la corriente, pues va a tener una mayor longitud. Característica importante de esto: normalmente las corrientes más sinuosas tienen más longitudes, por lo tanto su tiempo de concentración es mayor. Si el tiempo de concentración es mayor, entonces tendríamos caudales menores. Esa sería una de las características aquí a lo inverso, ¿cierto? Entonces, característica importante de la sinuosidad, normalmente. Entonces, de esa forma, tenemos que, aquí les dejé el gráfico de cómo estimaría yo las líneas de corriente para esta cuenca.
Aquí tengo el primer tramo, o el tramo final, más bien al origen, al inicio de la corriente. Después podemos estimar el siguiente tramo y así sucesivamente hasta llegar al final. Y puedo estimar tramo a tramo cómo son las características de las corrientes. Y allí tengo identificado los valles, ¿cierto? Los valles o las laderas de montaña que me ayudan a mí a identificar la longitud de cada uno de estos valles que tengo aquí. Para, en este caso, la corriente principal. Esa es una de las características que tengo. Después conversamos un poco de la pendiente de la cuenca. La pendiente de la cuenca, tenemos dos métodos principalmente, el método de las cuadrículas y el método de las curvas de nivel. Sabemos entonces que si la cuenca en promedio dentro de ella tiene pendientes muy fuertes, quiere decir que el agua se desplazará muy rápido dentro de la cuenca. Y si el agua se desplaza muy rápido, quiere decir que los tiempos de concentración son menores, y si los tiempos de concentración son menores, los caudales son mayores. Y eso es lo que tenemos por acá en la diapositiva que estábamos conversando. Tienes tiempo de concentración menores, caudales mayores. Entonces, todas las características que nosotros podemos analizar es si el agua en recorrer tiene más distancia, si el agua en recorrer tiene más distancia, tendrá tiempo de concentración menores. Esas son mayores, perdón. Mayores si tiene más distancia. Si tiene menos distancia, el tiempo de concentración es menor. ¿Cierto? Característica importante que interviene entonces en el tiempo de concentración. Para el tiempo de concentración, en estos momentos, entonces, estamos viendo cómo es la pendiente en general dentro de la cuenca. Cómo es la pendiente en general. Entonces, si tienes pendientes más fuertes o pendientes más empinadas, quiere decir que tendrás mayores velocidades, y si tienes mayores velocidades de las gotas de agua escurriendo en la superficie de la cuenca, pues vas a tener menores tiempos. Y si tienes menores tiempos, vas a tener mayores caudales. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, el método de las cuadrículas. Este método también lo van a aplicar en la cuenca que están analizando. El método de las cuadrículas consiste en determinar la pendiente en los puntos internos dentro de la cuenca. En cada uno de estos puntos internos dentro de la cuenca los vas a agrupar. Vas a hacer los datos agrupados de cada uno de esos puntos. Si recuerdan la evaluación inicial, la evaluación diagnóstica, yo les puse unos datos agrupados de temperatura y tenían que calcularle la media, la moda y la desviación típica. Con estos datos agrupados dependientes, ustedes van a tener que calcular la media, moda y desviación típica para poder trabajar con ellos. De momento, pues van a determinar qué valor tiene la pendiente en cada uno de esos puntos dentro de la cuenca y van a determinar su valor medio. ¿Cierto? Hablábamos de que para que esto estadísticamente sea válido, este método, ustedes necesitan determinar del orden de 50 puntos. En el parcial, pues no vamos a hacer esto, entonces los evalúo en el taller, pero sí les puedo colocar el análisis de algunos datos que yo les dé tabulados. Entonces, ustedes deberán analizarlo para saber cómo es el comportamiento de una pendiente media de una cuenca dada. Listo, tenemos entonces que determinas las pendientes en cada uno de los puntos, determinas el valor del intervalo, este es cada uno de los intervalos de los datos agrupados, la media del intervalo del dato agrupado, y aquí tienes el número total de ocurrencia. El número total de ocurrencia es el número de puntos que tienes, que sería como mínimo 50. En las cuencas de sus compañeros del semestre anterior, del taller del semestre anterior, les dieron del orden en promedio de 180 o 180, 90, 200 puntos. Algunos de sus compañeros trabajaron con más de 250. Entonces, tuvieron ese número de puntos y los valores en general de las pendientes, los que hicieron un buen trabajo, pues obtuvieron valores muy similares. No iguales, pero sí muy similares. Entonces, ¿cómo calculan la pendiente media? La pendiente
media, por el método de las cuadrículas, entonces vas a determinar la distancia entre las dos curvas. Una distancia entre las dos curvas quiere decir que es una línea en lo posible perpendicular a las dos curvas, y eso lo ven ustedes en cálculo vectorial, pero aquí generalmente lo hacemos a ojo para calcular una perpendicular entre las dos curvas de nivel que están en la parte alta y en la parte baja del punto de análisis. Las 1, con el punto, teniendo en cuenta el punto de análisis, yo trazo una perpendicular hacia la parte alta y una perpendicular hacia la baja, y encuentro cómo sería la distancia que yo puedo medir, como la que ustedes tienen en el taller, una distancia horizontal que pueden medir completamente sobre el plano, y esa distancia sería todo esto. Sería todo esto. La distancia total que aquí he colocado en azul es esta que tenemos acá. Y puedes tener la distancia de la parte alta hasta el punto de análisis, que sería esta distancia que tenemos aquí. De la parte alta, esta es la parte alta, entonces la distancia horizontal que estamos midiendo es desde la parte alta hasta el punto de análisis, y desde el punto de análisis hasta la parte baja, que es la otra curva de nivel. En este caso, estábamos analizando la curva de nivel 200 y la curva de nivel 180, porque estas curvas de nivel están cada 20 metros. Entonces, esa sería toda la distancia horizontal. ¿Cómo encontramos la pendiente de cada punto, de cada uno de estos puntos? Yo he dividido esta cuadrícula a nivel de ejemplo. Yo tengo esta cuadrícula que he estimado para toda esta cuenca, y en cada uno de estos puntos la operación que tenemos que hacer es la cota más alta menos la cota más baja entre la longitud, esta línea azul que tengo aquí. La diferencia de cotas normalmente va a ser la diferencia de cotas dada en las curvas de nivel. En este caso, esta diferencia de cotas es constante. Entonces tú simplemente tienes que dividir entre las longitudes, que estas sí son diferentes en cada uno de los puntos. Son diferentes en cada uno de los puntos. Y características, puntos que estén muy cerca, pues muy probablemente tengan valores de pendiente muy parecidos. Valores de pendiente muy parecidos, porque la distancia entre las curvas de nivel, entre estos puntos que están cercanos, entre ellos, cercanos entre ellos, pues van a tener distancias entre curvas de nivel muy aproximadas, y como la diferencia de cotas es muy parecida, pues estos puntos que están así muy cercanos tienden a tener unos valores de pendiente muy similares. Esa es característica de ellos. Esa es una de las formas que nosotros podemos estimar la pendiente media. ¿Qué hacemos? Entonces, la pendiente, repito, de cada uno de estos puntos, posteriormente, entonces la multiplicamos por el intervalo en que él se encuentre, la media del intervalo en el que él se encuentre, y vamos a dividir toda esta sumatoria entre el número de datos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un intervalo con la mayoría de los puntos, pues lógicamente la pendiente media de la cuenca va a tender a ser la de el intervalo que más puntos tenga. Esa va a ser una de las características. La pendiente media va a tender a tener los valores de pendiente del intervalo que más puntos tenga. Ese va a ser lo que conocemos nosotros en estadística la ponderación o el peso de los valores, el peso de los valores. ¿Qué te va a dar el peso? Las características del número de puntos. Entre más puntos tenga, pues mayor va a tender a ser este valor, muy similar a la pendiente media de ese intervalo. Entonces, de esa forma determinamos la pendiente media por el método de las cuadrículas. Este método ustedes lo tienen que aplicar en el taller, y creo que de pronto aparece una o dos preguntas en el parcial el viernes. Método de las curvas de nivel. El método de las curvas de nivel entonces se simplifica teniendo la diferencia de cotas, esta D que tenemos aquí, la diferencia de cotas entre cada curva de nivel, que eso es constante, la longitud total de todas las curvas de nivel. Entonces en este caso
estamos hablando de la longitud de cada una de estas líneas que yo les he colocado en este ejemplo en color verde. Esta es la cuenca que trabajaron sus compañeros el semestre anterior. Esta es una cuenca aquí en Cartagena, en Mamonal. Entonces, en esta cuenca, yo le hice algunas modificaciones para traerlo a nivel de ejemplo. Perdón, a nivel de ejemplo, pero la cuenca tiene unas características diferentes en las curvas de nivel. Lo que se hace es que tienes todas las longitudes en las curvas de nivel y esto ustedes lo pueden hacer en AutoCAD. Cada una de estas longitudes, entonces tienes la longitud total de curvas de nivel, la suma de todas estas longitudes, todas esas líneas. Esa es la longitud total. Y el área es el área de la cuenca, el área total de la cuenca. Entonces, esta área la conoces porque ya tú debiste haber calculado el coeficiente de compacidad, por ejemplo, y el factor de forma y otras características morfométricas. Entonces tienes el área. Tienes la diferencia de cotas que eso lo da el plano. Curvas de nivel cada 20 metros en este caso, como este ejemplo lo dice. Entonces ya esto también lo tienes. Lo único que tendrías que medir en estos momentos sería la longitud total de todas las curvas de nivel. Y sería sumar las longitudes de cada una de estas líneas que tenemos aquí. Esa es las características que tenemos. Como característica importante que nos da información de las pendientes dentro de la cuenca está la curva isométrica. La curva isométrica también hago preguntas normales en los parciales y tenemos que en el eje horizontal colocamos el porcentaje de área que existe por encima de cada una de las cotas de referencia dentro de la cuenca. Entonces cada una de estas cotas normalmente son las cotas de las curvas de nivel. Entonces tú vas a tener, en este caso yo dibujé, aquí tengo la cota más baja, esta puede ser 0 o puede ser 100, 200, cual sea cual sea la cota más baja en la cuenca del punto de análisis, esa será esta cota mínima. Después entonces a partir de aquí yo tengo la segunda cota, la tercera, etcétera, hasta llegar hasta la cota más alta de la cuenca. En esta cota más alta de la cuenca, pues estará normalmente muy cerca de la línea divisoria. Muy cerca de la línea divisoria. Característica importante, ¿cómo determinas un aproximado del valor de cota de la línea divisoria en estos puntos? Pues lo haces así también, de esta forma. Determinas una proyección e interpolas. Tú interpolas y puedes determinar el valor de la cota. Alguno de ustedes me preguntaba cómo lo hacían. Y es de esa forma. Determinas el triángulo e interpolas hasta llegar a la línea divisoria. Y de esa forma determinas un aproximado de cuáles serían los puntos más altos dentro de la cuenca. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que cada una de estas cotas va a tener un área por encima de cota, y eso te va a permitir a ti conocer qué tanta área tienes, por ejemplo, en un intervalo de cotas. ¿Qué tanta área puedes tener, por ejemplo, entre la cota 6 y 5? Tú puedes tener un intervalo de área conocido. Entonces, entre la cota 6 y 5, tú puedes tener estos valores. Y en este rango que tienes aquí, este intervalo de cotas, este porcentaje de cotas que tenemos aquí, este valor en porcentaje, será el área que tendrías entre esas dos cotas. Esa sería el área que tendrías. Entonces tú estos porcentajes lo puedes multiplicar por el área de la cuenca y podrás saber qué área tiene. Ya tú el área de la cuenca la conoces. Entonces, ¿qué área tienes en cada uno de los intervalos de cota? Valores conocidos. ¿Cómo lo determinas? Yo les daba a ustedes el ejemplo en el taller donde tú puedes saber qué área puedes tener. Dame un segundo aquí. ¿Qué área puedes tener, por ejemplo, entre la curva de nivel esta que está aquí? Entre la curva de nivel esta que está aquí y la curva de nivel siguiente.
esta curva de nivel esta que tenemos aquí. Supongamos que estas son las dos curvas de nivel que tenemos. Entonces, toda el área que tienes, esta es la curva de nivel 140, por lo tanto, esta que sigue debería ser la 120 y efectivamente aquí tenemos la 100, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la 120, bueno, termina acá. Esta. Entonces, entre la cota de nivel 140 y 120, el área que yo voy a tener es toda esta, es toda esta, toda esta que está aquí, toda esta área que tenemos aquí. Todas estas áreas que estamos teniendo en esta parte. Con todas estas áreas, entonces yo tengo la cota del intervalo. La cota del intervalo. ¿Y qué tengo que hacer posteriormente? Lo que tengo que hacer posteriormente de ir determinando las áreas entre las cotas es sumarla con el área que vengo calculando desde la parte superior, esta área que tengo aquí, y la voy a sumar al intervalo que sigue y en cada uno de los intervalos siguientes. Cada uno de los intervalos siguientes. Esa sería el área de cada uno de los intervalos y te daría el área en este intervalo que está aquí, por ejemplo. Puede ser para un intervalo cualquiera dentro de la cuenca. De esa forma, nos permitimos graficar de la curva isométrica hacia el análisis dentro de la cuenca y desde la cuenca para hacer el gráfico de la curva isométrica. Altura o elevación media de la cuenca. Entonces, ahora lo que vamos a decir es, ¿cuál es la altura media de la cuenca estadísticamente? Entonces, yo voy a determinar la cota media del intervalo. Las cotas medias del intervalo es cada uno de los rangos de cotas que puedo tener en estos intervalos. Entonces yo tengo el intervalo entre la cota 3 y la cota 2. O sea, puede ser la cota, por ejemplo, 120 y la cota 100. La cota en ese intervalo entre la 120 y la 100, yo puedo tener, un segundo, yo puedo tener aquí, si esa es la cota 120 y esta es la cota 100, yo tengo que aquí tendría 110. La cota 110. Ese sería el valor de cota media del intervalo. La cota media del intervalo. En este caso, yo estaría ponderando los valores de cota en cada uno de los intervalos con respecto a el área. Por lo tanto, la altura media va a ser tendiente a el intervalo que tenga más área. Así como determinamos que las pendientes, por el método de las cuadrículas, las pendientes iban a tender a la pendiente media del intervalo que tuviese más puntos, aquí la altura media va a ser tendiente a la cota media de intervalo que tenga más área. Entonces, una característica importante es que en los rangos de área que tengamos aquí, cada uno de estos rangos que podemos calcular, esto es el otro rango entre la cota 60 y la 40, por ejemplo, ¿cierto? Es un área muy pequeña y por ser un área pequeña, lo más probable es que dentro de esta altura media de intervalo, por esa área ser tan pequeña, la altura media de esa cuenca no tienda a tener los valores de altura entre la cota 60 y la 40. Puede estar muy alejado de la cota 60 y la 40. ¿Por qué? Porque la altura media era tendiente a estar en los valores de mayores áreas. Una característica importante, normalmente la altura o elevación media de la cuenca
cálculos que yo he realizado normalmente dan muy parecidos al método de las cuadrículas. No dan demasiado diferentes. Si hay diferencias, lógico que no van a dar iguales, pero sus diferencias son menores. Por ejemplo, a sus compañeros en semestre anterior que analizaron esta cuenca que pueden ver en pantalla, en el momento en que ellos analizaron esa cuenca por los dos métodos, a la mayoría de sus compañeros le dieron valores muy similares. Dependía de la forma del número de puntos que ellos calcularon. Pero aún así se mantuvo, a los que hicieron un buen trabajo, se mantuvo que las alturas medias y las pendientes eran características de tener valores muy similares. Entonces, una forma de que me permite a mí tener conocimiento de la curva isométrica es el comportamiento de las pendientes. Lo que quiere decir el comportamiento de las pendientes, por ejemplo, es si yo tengo este rango, este intervalo, permítanme ver si lo puedo hacer mejor. Este rango que pueden observar aquí en el intervalo, puedes tener un rango, y este rango aquí va a tener una menor área en un intervalo dado. Este es el intervalo y este valor que tengo en la horizontal es el área. Entonces, para otro intervalo, por ejemplo, otro intervalo que te puede ser de esta forma, este otro intervalo dado, fíjense ustedes, aquí cogí entre 880 y 840 y aquí cogí entre 780 y 740. Entonces, para este intervalo, el área que tengo es mucho mayor. El área que tengo es mucho mayor. Es toda esta. Esta es toda el área que tengo en este intervalo. A pesar de que la diferencia de cotas es la misma, la diferencia de cotas es 40 metros acá en la parte inferior para el intervalo que he seleccionado. Tengo 40 metros. Acá también tengo los mismos 40 metros. ¿Cierto? Entonces, a pesar de que la diferencia de cotas es la misma, el área es completamente diferente. Aquí tengo un área pequeña, un área más pequeña, y acá tengo un área mucho más grande. Ustedes podrán ver los porcentajes y calcularlos un poco, y podrán darse cuenta que si tienen más área, lo típico, lo que yo les decía en la clase en que vimos esto, es que si tienes mayores áreas, lo más lógico es que tengas curvas de nivel más separadas. Lo normal es que tengas curvas de nivel mucho más separadas. Eso es lo normal. Entonces, para mayores áreas con curvas de nivel más separadas, que sería una característica de estas, es típico de zonas planas, porque tienes curvas de nivel más separadas. Zonas planas quiere decir menores pendientes, y esta zona es muy probable que tenga menores velocidades en este pedazo, en este tramo de la cuenca, lo que conocemos nosotros como la parte media de la cuenca, mientras que la parte alta de la cuenca tiene pendientes mayores, porque es muy probable que aquí tenga eh, curvas de nivel muy pegadas, con pendientes muy fuertes. Lo que puedes tener aquí, curvas de nivel pegadas, pendientes fuertes, velocidades muy altas en esta zona. Entonces, esas son las características que podemos observar en la curva isométrica. Y podemos tener diferentes comportamientos de la curva isométrica. Pendientes fuertes y una zona de valle muy plana, mientras que tienes una zona de sabana muy plana y valles muy empinados. Entonces, en esta zona tendrás velocidades muy altas, mientras en esta zona tendrás velocidades muy bajas. Todo lo contrario con una concavidad contraria. Tienes pendientes muy fuertes en la parte alta de la cuenca y pendientes muy bajas en la parte baja de la cuenca.
entonces son características que puedes tú eh, ayudarte para observar cómo será el comportamiento de las velocidades en las corrientes de la cuenca. Esas son las características que tenemos. Eso en cuanto a eso. No sé si tienen preguntas hasta allí. No sé si tienen preguntas hasta allí. Si todos me escuchan, si tienen preguntas para saber cómo van. Profe, ¿de qué taller está hablando usted? Si ya usted había puesto un taller y lo habíamos mandado. El taller que van a continuar haciendo con la misma cuenca. Van a trabajar sobre la misma cuenca. Entonces, ustedes hasta el momento me debieron mandar área, perímetro y la identificación de las corrientes y de las divisorias. Ahora vamos a calcular todo el resto de los parámetros morfométricos. ¿Quién me hablaba? No sé quién me habló. Yo, profesor Los Carines. Luz Karim, bueno, Luz Karim. El taller que les coloqué, que ya debieron haber mandado, pues está incompleto, porque no les puse a calcular todo esto que les estoy pidiendo ahora, ¿verdad? Profe, ¿y para cuándo hay que mandárselo? Yo les voy a poner la fecha, estoy esperando a que respiren un poco con los parciales para no matarlos tanto, ¿verdad? Pero sigue siendo nota del segundo corte. No, no, ya es para el otro, ya es para el otro. Ah, ok. Ya este corte se acaba, entonces ya es para el próximo. Listo. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Ese quedaría para el próximo corte. Para terminar, clase de hoy, tenemos que para este parcial también entran las siguientes temas. Siguientes temas. Vimos nosotros entonces pendiente de las corrientes principales. Ya este no tendría de la morfometría de la cuenca como tal, sino ya características morfométricas de las corrientes como tal. Las características de las corrientes, entonces tenemos eh, la pendiente S1, conocemos como pendiente media, S1, y es simplemente tener la diferencia de cotas entre la parte más alta de la corriente y la parte más baja, y la longitud de la corriente que estamos analizando. Esta también la podemos hacer incluso por tramos, así como se calcula la sinusoidal. Entonces, puedes hacer la pendiente de toda la corriente principal, o puedes también, si en algún momento yo te digo, calcule en este tramo la pendiente de este tramo de corriente. Yo te puedo solicitar la pendiente para un tramo de corriente fácilmente. Me gusta hacer la claridad porque algunas veces nosotros necesitamos diseñar el tramo de un canal y no el canal completo. Entonces, pues es muy importante conocer el comportamiento de la pendiente de las corrientes. Entonces, esta no es más que la diferencia de altura entre la parte más alta y la parte más baja y la longitud de toda la corriente. Esta longitud, vale la pena aclarar, que es la longitud horizontal. La otra pendiente, la pendiente media ponderada o S2. Esta pendiente S2, entonces, uno de los objetivos de nosotros es encontrar esta altura H2 que tenemos aquí. Esta altura H2 que tenemos aquí. Vamos a encontrar esta altura H2. El fin o el objetivo de encontrar esta altura H2, que
que nosotros deseamos estimar es para tener una segunda pendiente. Hay alguien por allí que tiene micrófono activo. Permítanme un segundo, no sé quién era. Listo. No sé quién tenía el micrófono activo. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que uno de los objetivos es determinar esta H2. Y con esta H2, pues yo puedo estimar la pendiente de C2. ¿De dónde sale esta H2? Esta H2 es un triángulo que tiene la misma área de el área bajo la curva del perfil. El perfil, nosotros entonces tenemos que el perfil de la corriente, un segundo, el perfil de la corriente es este, el perfil de la corriente es este, y el área bajo el perfil de la corriente es toda el área que yo puedo tener aquí, en este, el área que yo puedo tener en toda esta zona que está aquí, el área bajo el perfil. Espero que aquí se entienda un poco, ya esto lo había explicado, lo pueden revisar en videos anteriores, el perfil. Y yo voy a encontrar un triángulo que tenga esa misma área, y ese triángulo que tiene esa misma área, ya se los dejo a ustedes de tarea, yo lo expliqué, el objetivo es que ustedes encuentren este triángulo que tiene la misma área de la curva del perfil. Entonces, este triángulo que estoy graficando aquí en rojo, estoy aquí graficando en rojo, va a tener la misma área de toda el área que está en verde del área bajo la curva. Son exactamente iguales. Entonces, lo que tú tienes que hacer es determinar esa altura de H2. Yo en algún momento en un semestre decidí dar esta ecuación y no sé por qué todavía con esa ecuación y se siguen enredando. Entonces, conclusión, ustedes encuentran esta H2 que está aquí y lo pueden hacer como ustedes quieran. ¿Ya? Lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo les sugiero esta ecuación que yo he sacado, que no es ninguna ecuación, es simplemente la lógica de tener un área y descomponer esa área en esta longitud horizontal que yo tengo aquí. Y en toda esta longitud horizontal yo voy a calcular un triángulo. Ya tienes la base, pues te faltaría la altura y el área la conoces, entonces te faltaría solamente calcular la altura de esta H2. Y esta es la forma como se calcula la pendiente ponderada S2. La tercera pendiente que podemos calcular es la pendiente equivalente constante o S3. Entonces, esta es una de las pendientes que más tiene en cuenta las velocidades del flujo en la corriente, las velocidades que puede tener el agua en la corriente. Y está calculando la pendiente en cada tramo, la pendiente en cada tramo. Lo que podemos hacer es que para estas pendientes, en cada tramo, cada uno de estos tramos estamos hablando que yo puedo tener este tramo, puedo tener este tramo y así con todos los tramos de la corriente, cada uno de estos tramos. Cada uno de estos tramos que vemos aquí, lo que tienen en esta diferencia de cotas, cada una de estas diferencias de cotas en estos tramos, normalmente es la diferencia de cotas de las curvas de nivel. Entonces, donde la corriente está cortando las curvas de nivel, entonces yo puedo determinar, en un segundo, en cada uno de esos tramos, yo puedo determinar tramo a tramo cuál es la pendiente del tramo. ¿Por qué? Porque yo tengo la distancia horizontal, que es esta es la distancia horizontal,
y la diferencia de cotas. Entonces, esto, al igual como se calcula la pendiente de cualquier línea o de cualquier triángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente o diferencia de alturas entre longitud y listo. De esa forma tienes la pendiente de cada tramo. Por eso no hago mucho énfasis en esto. Esto es pura geometría básica. Entonces tienes la pendiente de cada tramo. De esa forma calculas este S sub i y la longitud L sub i, en este caso ya estás hablando de la longitud inclinada. Ojo con eso. Esta es la característica de este método. Para este método, la longitud inclinada, repito, es la longitud de cada uno de estos tramos. ¿Cómo lo calculas? Así como calculas la pendiente que tienes cateto opuesto y cateto adyacente, pues simplemente haces un Pitágoras y con ese Pitágoras puedes hacer la distancia vertical y la distancia horizontal para llegar a estimar la distancia inclinada, esta que queremos encontrar aquí. Entonces, de esa forma tendrías la distancia inclinada correspondiente a esta L sub i que estamos estimando. Esa sería la distancia inclinada. De esa forma, estimaríamos con esta ecuación la pendiente S3 o pendiente equivalente constante. De esa forma tendríamos las tres pendientes, S1, S2 y S3, para poder estimar las pendientes de la corriente en una cuenca. Les regalé en su momento este ejemplo de Monsalve. Pueden ver el video de esta clase, les recomiendo que lo vean para que estimen las pendientes. El rectángulo equivalente es el siguiente punto. El rectángulo equivalente, entonces ya estamos llevándonos cómo es el comportamiento con base en el coeficiente de compacidad. El coeficiente de compacidad lo tienen en cuenta en el rectángulo equivalente constante. El rectángulo equivalente lo que hace, en resumidas cuentas, como uno de los características o para el análisis de las características morfométricas, es saber qué tan unidas o qué tan separadas están las curvas de nivel, por ejemplo. Zonas donde el rectángulo equivalente te muestra las líneas más unidas de diferentes cotas. Zonas donde están más unidas, pues tendrás mayores pendientes. Esta zona de aquí tendrás pendientes más fuertes, mientras que en esta zona de acá, esta zona de aquí tiene pendientes fuertes, pendientes muy altas, mientras esta zona de acá tendrá pendientes más bajas. En esta zona de acá, esta zona tienes pendientes bajas, mientras en esta zona tienes pendientes fuertes. Por lo tanto, si tienes pendientes fuertes aquí, entonces tendrás velocidades más altas de la escorrentía, mientras que en esta zona con pendientes más bajas, tú vas a tener velocidades más bajas. Esa es de las características que podemos tener rectángulo equivalente. También les dejé la tabla que nos regala Monsalve. Esa es. Esa es la comparación entonces entre la curva isométrica y el rectángulo equivalente. Fíjense ustedes la parte alta de la cuenca, permítanme un segundo, la parte alta de la cuenca, esta no deja. Vamos a ver si aquí. Esta es la parte alta de la cuenca y voy a tener esta zona con estas características, mientras yo puedo tener en la parte intermedia de la cuenca, en este caso, con esta curva isométrica, yo puedo tener estas características de rectángulo equivalente. Entonces, para la parte alta tendría pendientes muy fuertes con curvas de nivel más juntas y tendría pendientes fuertes en la curva isométrica como tal. La propia curva isométrica tendría pendientes fuertes, estarían más juntas porque tienen menos área acumulada. Y el área acumulada toda en el rectángulo equivalente pues tiene que ser igual al área de la cuenca.
Y aquí puedes sacar las conclusiones entre una curva y otra. Listo. Hasta ahí quería compartirles esta parte de repaso. Espero que les sirva. Y además de eso, permítanme compartirles lo siguiente, que nunca lo he hecho en semestres anteriores, pero este es un regalo de Navidad para ustedes. Y es la siguiente, o cómo coloco el parcial. Entonces, los que están en esta clase, si quieren tomar apuntes, aquí les dejo y estamos grabando. Normalmente, un parcial mío contiene lo siguiente. Un parcial mío contiene lo siguiente. Yo regalo las ecuaciones. Siempre regalo las ecuaciones. Yo les doy las ecuaciones, normalmente, para que no tengan ningún problema. En el caso de este parcial, ustedes van a tener internet, van a tener todo en su casa. Les recomiendo que no se distraigan con el internet, no se descuiden buscando la información, sino que tenganla a la mano en lo posible, porque el parcial va a ser un tiempo medido. Uno, no se van a poder devolver entre las preguntas. No se van a poder devolver entre las preguntas. Todas las preguntas van a tener su tiempo, van a ser aleatorias, tanto las preguntas como las de opciones múltiples, las respuestas van a ser aleatorias. Entonces, cuando tú estés resolviendo tu primera pregunta, tu compañero va a estar resolviendo lo que a ti te puede aparecer como última pregunta. ¿Está claro? Entonces, esa es una característica. Esto es uno de los 20 parciales que hice el semestre pasado. Y yo les doy las ecuaciones. Les digo que les doy una cuenca mostrada en una figura. Les doy el área de la cuenca, por ejemplo. Esta cuenca tiene un área determinada. Yo esta área la cambio. Este es uno de los tantos parciales que hice. Y las longitudes de las corrientes las doy normalmente tabuladas, como lo hice en el primer parcial con ustedes. Entonces tienes tramo y longitud cota también tienes. Entonces el tramo, este sería el tramo final, esta sería, al igual que en el primer parcial, la parte alta de la cuenca, esta que tenemos aquí, toda esta parte alta de la cuenca, y aquí puedes llegar hasta la salida de la cuenca, ¿verdad? Entonces yo te digo tramo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, cada uno de estos tramos. Entonces, por ejemplo, tú puedes analizar por aquí, por ejemplo, el tramo 19, ¿qué longitud tiene? Entonces, el tramo 19 tiene una longitud de 1.3 kilómetros. Ojo con las unidades. Tengan mucho cuidado con las unidades. Entonces, vas a tener una longitud de 1.3 kilómetros. Para cada una de estas longitudes y sus tramos, entonces tú puedes tener entonces la cota de cada intervalo y todas las características que hemos venido hablando. ¿Qué les preguntaba en el parcial? En el parcial te preguntaba, con ayuda del perfil suministrado en la figura 2, la otra figura del perfil, entonces yo les daba un perfil de corriente como este que está aquí. Este es el perfil de la corriente y estas son las cotas que alcanza a identificar para ese perfil. Aquí están. La cota que alcanza a identificarse en este perfil. ¿Qué les preguntaba? Para esta figura 2 y la pendiente. Para estas pendientes entonces tienes cuál es el valor de la pendiente S1. Acabamos de repasarlo hace un segundo. ¿Cuál sería el valor de la pendiente S1? Y ustedes me deberían dar el valor. Tengan en cuenta que me daban unidades. No sé en qué unidades está la pendiente. También de igual forma para la pendiente S2, de igual forma para la pendiente S3. Entonces tú ibas a calcular las tres pendientes para el perfil que yo te regalo de la corriente, el perfil de la corriente. Entonces, para ese perfil de corriente, tú me vas a determinar las tres pendientes.
Y la pregunta clave que a mí me interesa, grafique todas las pendientes. Vas a graficar la pendiente S1 y la pendiente S1, S2 y S3. Y la pregunta que más me gusta a mí es esta. ¿Ya? Seleccione una de las 3 pendientes calculadas para la corriente principal. Entonces, seleccionas una pendiente y me vas a decir, justifica tu respuesta. Diga la razón por la cual seleccionó esa pendiente. Entonces, de las 3 pendientes que calculas, ¿por qué seleccionas? Y puedes seleccionar una sola en este caso. Yo te estoy pidiendo una sola, no las 3, no cualquiera, te estoy pidiendo una, porque tú vas a tener que trabajar con una pendiente en el momento de realizar los cálculos de los tiempos de concentración. Entonces, tú vas a calcular una sola pendiente. Y esas son características más importantes para el análisis de las pendientes. El resto del parcial no nos entra en esta oportunidad porque no alcanzamos a ver ciertas características de la escorrentía superficial, sino que simplemente vamos a evaluar las pendientes y vamos a calcular y vamos a evaluar todas las características morfométricas en la cuenca. Entonces, algunas ya las evaluamos en el primer parcial, otras las vamos a evaluar ahora, como son la densidad de drenaje y la extensión media de escorrentía superficial. Entonces, así, de este estilo, son los parciales que yo hago. Fíjense ustedes que esto fue el mes de octubre, el semestre pasado, mes de octubre, el semestre pasado. Este es el tipo de parciales que yo coloco. Listo, muchachos, muchas gracias por su atención. Esta ha sido la clase de hoy. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Profe, una pregunta. Cuéntame. Lo que pasa es que estoy viendo. Para los que se están saliendo, discúlpame un segundo. Para los que se están saliendo, antes de que se salgan, si tienen clase ahora a las 3, yo tengo clase ahora a las 5, perdón. Yo tengo clase. Entonces, antes de que se salgan, no se les olvide digitar la P de presente para la asistencia. Listo. Continúa con la pregunta, la que tenías. Cuéntame. No, profesor, que estoy viendo que como hay que analizar y desarrollar bastante contenido, eh, mientras uno desarrolla, consideraría que es como muy corto el tiempo de una sola hora, ¿no? Para el tipo de parcial que nos No, está, digamos que mostrando, ¿no? no. Ese parcial era de 1 hora, de 50 minutos. El que te estaba mostrando era de 50 minutos. Y se hace muy fácil porque yo les doy mucha de la información. Entonces, se les hace muy fácil. ¿Ah? Como es Profe, en línea y eso, pues ustedes no van a tener la complicación de las sillas del parcial, nada de eso. Entonces, espero que se puedan acomodar en su casa, en sus espacios, que el internet no nos moleste el día viernes y que puedan, pues, todo resolver el parcial sin ningún problema. profe, Cuéntame. entonces, me confirma, es el viernes de 3 a 4, ¿cierto? El viernes a la hora de la clase, sí. A la hora de la clase. No sé a qué hora tengo clase con ustedes, porque el viernes tengo clase todo el día. Pero sé que tenemos 1 hora. No sé a qué hora es. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Cualquier pregunta me la pueden hacer en el foro en Sabio Profe, una y pregunta. también pueden hacerme las preguntas preferiblemente en el foro en Sabio. Sí, cuéntame. Profe, una pregunta. Usted Sí. para el parcial va a subir un link, darle como el archivo, o sea, las fotos, como uno hizo el procedimiento, o solamente va a ser opción múltiple. ¿Va a ser qué? No te entiendo. Profesor, que si va a ser de selección múltiple.
Selección múltiple y respuesta corta. Respuesta corta te permite a ti en Sabio escribir la respuesta estilo como les estaba mostrando ahora en el parcial. Tú puedes escribir el valor y la unidad. Entonces, eso lo permite en Sabio, la opción de respuesta corta. ¿Ya? Ok, Y gracias, eso es profesor. lo... Listo. Muy similar a como les estaba compartiendo en el parcial. En este examen, por ejemplo, eh, pensé que estaba ya en pantalla. En este examen, fíjense ustedes que yo en el examen dejo el espacio para, para dar la respuesta. Y así Sabio permite hacer lo mismo. ¿Ya? Sabio permite hacer lo mismo. Profe, y esa Eh, respuesta, disculpe, nada más serían numéricas, ¿cierto? Sin unidades. con unidades. Con unidades. Con unidades. Ok, listo, profe, Yo, gracias. ingeniero que me escriba sin unidades, lo mando para primaria. Ya ustedes son ingenieros, ustedes no me pueden hablar sin unidades a mí. De aquí el que yo me encuentre en los palacillos hablando sin unidades es como el que estuviera hablando con la abuela que está lloviendo duro. Ya. No se dice está lloviendo duro, está lloviendo con mucha intensidad. Que entre otras cosas este año ha sido atípico y no hemos tenido lluvias. Listo, muchachos. ¿Qué otra pregunta tenemos? Si tienen más preguntas, si tienen más dudas, por favor, háganlas a tiempo en el chat. Si se enteran de cualquier compañero de ustedes que tengan problemas con el internet, que tenga dificultades para la conexión, que no se haya podido reportar con bienestar universitario, lo que sea, avisen y por favor para que empecemos a tomar medidas con respecto a eso. Por favor, me avisan, les agradezco para el bien de los compañeros que hayan tenido inconvenientes. No se les olvide digitar la P de presente